el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. La guerra no es un espacio sin ley, por el contrario, es un escenario en el que el derecho se vuelve más necesario que nunca. El derecho internacional humanitario proclama que no todo vale, que no todo está permitido y que la fuerza nunca puede estar por encima de la dignidad humana. Sus normas buscan preservar un mínimo de humanidad, allí donde todo parece perdido. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son el testimonio jurídico de una verdad dolorosa. La guerra seguirá existiendo, pero el sufrimiento debe ser limitado. Por eso, principios como la distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad y la humanidad no son simples conceptos jurídicos, sino que son barreras morales frente a la barbarie. La guerra de Vietnam invoca imágenes de la crueldad de la guerra. La masacre de My Lai, masacre que involucró el asesinato de más de 500 civiles vietnamitas desarmados. Para lograr entender la masacre de My Lai, es necesario entender los detonantes de la masacre, conocer la situación de ese momento. Y es que para ese entonces se encontraba el Vietcong. El Vietcong, el término significa comunista vietnamita, un movimiento político de tendencia comunista que contaba con su propio ejército,
¿Qué hacía el Vietcong? El Vietcong, para debilitarlo, el ejército estadounidense tenía unas tácticas de guerrilla y iban acabando con los soldados estadounidenses uno por uno. La estrategia militar del Vietcong durante la guerra de Vietnam, aproximadamente entre 1955 y 1975, se basó en una guerra prolongada. El objetivo del Vietcong no era derrotar militarmente de forma convencional a los Estados Unidos o al ejército, sino irlos desgastando política, militarmente y psicológicamente. La guerra de guerrillas como eje central es cuando se utiliza la forma principal de combate en unidades móviles, ataques rápidos y sorpresivos, retiradas inmediatas tras el golpe, evitación del combate frontal prolongado. ¿Qué hacía entonces el Vietcong? El Vietcong, esa estrategia militar le permitía neutralizar la superioridad tecnológica y aérea que tenía el ejército estadounidense, le permitía mantener bajos costos materiales para la guerra y lo más importante era que forzaba al enemigo a un despliegue permanente y agotador. El principio clave que tenía el Vietcong era que el enemigo fuerte se cansaba, el débil resistía. Esto hizo que fuera el detonante para que el ejército estadounidense de manera sanguinaria ocasionara la masacre en My Lai. Đồng chí ơi, người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu từ quy nhơn đến biên hòa, vượt qua sông bé oai hùng về Phước Long sẽ chiến thắng. Anh đi trước hàng quân tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu đạp trên xác phù. Anh đang hành quân ra tiền tuyến, mang theo tình yêu rải cướp trong tim. Mỗi bước ta đi vùi thấy quân giặc cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao bộ đồn thù. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. En la mañana del 16 de marzo de 1968 aterrizó en las afueras del pequeño poblado de My Lai la unidad del ejército estadounidense a cargo del teniente William Calley, perteneciente a la compañía Charlie. La unidad se desplegó para hacer el reconocimiento de la zona con la información de que el 48 Batallón del Vietcong había levantado una base provisoria en las cercanías. Un rastrillaje anterior aseguraba que no quedaban civiles en el perímetro. Por lo tanto, la orden era nada menos que dispararle a todo lo que se moviera. La compañía Charlie había sido trasladada a Vietnam 5 meses antes, en diciembre de 1967. Sin haber entrado en combate ni una sola vez, intentaban dar caza a un enemigo tan hostil como elusivo. El batallón 48 del Vietcong lograba descifrar casi siempre los movimientos estratégicos norteamericanos y se ocultaba hasta volverse invisible en un terreno que se conocía como la palma de su mano. A través de sus rudimentarias pero mortales trampas de estacas, pozos explosivos, territorios minados y letales, francotiradores diezmaban a las distintas compañías lenta y sanguinariamente. Por su parte, la compañía llevaba 28 bajas desde su desembarque en la jungla. Esto, sumado a la hambruna de sus hombres, la falta de descanso y otros factores propios de aquella compleja geografía, conducían paulatinamente a sus unidades a una inestabilidad moral que los hizo incluso perder la cordura. La unidad se diferenciaba cada vez más del resto por la violencia con la que se manejaba. Charlie permitía a sus hombres descargar su desánimo y su frustración sobre la población civil, a la que veían como cómplice de los norvietnamitas por su negativa a adelantar sus posiciones. Así fue que, mientras se acercaban a las precarias chozas de My Lai, Charlie se enteró de que el escuadrón enemigo que buscaban se había trasladado al otro lado de la provincia. Habían sido engañados nuevamente.
Cuando sus hombres llegaron al pueblo, lo único que encontraron fue un grupo de tímidos aldeanos. Los hombres en edad de combate se encontraban trabajando en el campo, por lo que la mayor parte del temeroso gentío que los recibió estaba formado por mujeres, niños y ancianos desarmados. Ninguno de ellos tenía la más remota idea de lo que estaba a punto de suceder. Tal vez como consecuencia de la inútil planificación de la redada, los soldados bajo el mando del teniente Cale iniciaron un inusitado despliegue de violencia. Se tomaron 4 horas para llevar adelante toda clase de crueldades dignas de los más escabrosos registros de la guerra moderna. El hecho de que las víctimas fueran parte del pueblo que el ejército norteamericano supuestamente decía defender solo agravaba la situación. Muchas de las mujeres fueron amarradas, ultrajadas, violadas y luego asesinadas. La suerte de los ancianos y los niños del lugar no fue distinta. Algunos pocos lograron huir hacia la jungla mientras contemplaban horrorizados el descuartizamiento de sus familiares. Los soldados ingresaban a las chozas y disparaban a mansalva contra todo el que estuviera dentro o arrojaban granadas y otros explosivos. Las viviendas terminaron ardiendo en llamas y familias enteras fueron aniquiladas en cuestión de segundos, convirtiéndose la masacre de My Lai como una de las más horrendas de la historia. ¿Qué clase de violación al derecho internacional humanitario ocurre con la cruel y sangrienta masacre de My Lai? Constituye una grave violación al derecho internacional humanitario y un crimen de guerra. Las conductas cometidas por los militares estadounidenses incluyen homicidio intencional de civiles, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones sumarias, destrucción injustificada de los bienes civiles, violación sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. Estas acciones violan de manera directa los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción entre lo que son civiles y los que son combatientes, el principio de humanidad, la prohibición de ataques contra la población civil. Por tanto, la masacre de My Lai es calificada jurídicamente como un crimen de guerra conforme al derecho internacional humanitario consuetudinario. Frente a los convenios tenemos que el convenio o pacto vulnerado tiene que ver con los hechos que vulneraron de forma directa los convenios de Ginebra de 1949. En particular, la Convención Cuarta de Ginebra de 1949, que es lo relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, el cual establece que los civiles deben ser protegidos contra homicidios, torturas y tratos inhumanos. Está prohibida la violencia contra las personas que no participan directamente en las hostilidades. El artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra, es aplicable a conflictos armados no internacionales y que prohíbe los atentados contra la vida, los tratos crueles e inhumanos, la ejecución sin juicio previo. La masacre de My Lai constituye todo esto una violación flagrante de estas normas imperativas del derecho internacional humanitario. Bastaría simplemente con recordar en la historia las atrocidades a las que fue sometida la pequeña aldea de My Lai. ¿Qué ámbitos de aplicación del derecho internacional podemos tener en el caso de My Lai? El derecho internacional humanitario era plenamente aplicable en este caso. ¿Por qué? Si lo miramos desde el punto de vista del ámbito material, ya existía un conflicto armado entre las tropas estadounidenses y los vietnamitas, por lo que se activan las normas del derecho internacional humanitario. Frente al ámbito personal, las víctimas eran personas civiles protegidas, sin ninguna participación directa en esas hostilidades.
Frente al ámbito temporal tenemos entonces que los hechos ocurrieron durante el desarrollo del conflicto armado, no antes ni después. Frente al ámbito territorial, los hechos se produjeron en territorio afectado por el conflicto armado, esto es en Vietnam del Sur. Por lo tanto, no existe ninguna justificación jurídica para excluir la aplicación del derecho internacional humanitario en este caso. Es claro que el comandante principal, Calley, fue condenado inicialmente a una cadena perpetua que después, con prebendas, logró pagar solo 3 años en prisión domiciliaria. Las consecuencias del incumplimiento del derecho internacional humanitario. El incumplimiento del derecho internacional humanitario genera consecuencias jurídicas, por ejemplo, una responsabilidad penal. El teniente William Calley, que fue condenado por asesinato premeditado, pero que después su condena fue reducida, es el reconocimiento de la masacre como un crimen de guerra. Y tal vez una de las consecuencias más importantes es las consecuencias internacionales, esa grave afectación a la imagen internacional de Estados Unidos. Pensar que era el país que protegía y es el país que genera más crueldad, el refuerzo del debate sobre la responsabilidad de mando, el impulso al fortalecimiento de la formación en el derecho internacional humanitario dentro de las fuerzas armadas. ¿Qué consecuencias éticas y sociales trajo la masacre de My Lai? El incremento del movimiento antibélico, la conciencia global sobre la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, incluso en guerras irregulares. Este caso se convirtió en un referente histórico sobre los límites legales de la guerra, y es que cabría recordar las atrocidades a las que fue sometida esta pequeña aldea. La masacre de My Lai demuestra que el derecho internacional humanitario no solo es opcional, sino una obligación jurídica y moral. Su incumplimiento no solo destruye vidas humanas, sino que compromete la legitimidad de los estados y de todas las fuerzas armadas. Haber escuchado y haber narrado la masacre de My Lai nos permite tener un respeto más fuerte por el derecho internacional humanitario. Muchas gracias.